Cesaron las hostilidades con el régimen ayatolá. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es lo que confirmó la Casa Blanca hace minutos a través de un comunicado dirigido a la agencia Reuters. En el mismo, un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos asegura que en términos legales el alto el fuego supone un cese de las hostilidades. Ven en pantalla ese mensaje con el que la Casa Blanca, mucha atención, da por concluida, según analistas en Washington, la operación militar en Oriente Medio, al confirmar un cese de hostilidades. Ya lo vamos a interpretar, pero antes escuchen exactamente las palabras de este alto funcionario. Las hostilidades que comenzaron el sábado 28 de febrero han cesado. No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el martes 7 de abril. Esto es Club de Prensa, transmitiendo desde los estudios de NTN 24 en Washington, hoy con Diego Sharifker, bienvenido. Muchísimas gracias. Y también con la periodista permanente de NTN 24 en Washington, Natalia Cabrera. Bienvenida. Gracias por invitarme. A los dos arrancamos con esa pregunta: ¿qué significa un cese de las hostilidades? Diego, como analista internacional, ¿es un fin del conflicto? Bueno, es una muy buena pregunta. La realidad es que la tensión en el estrecho de Hormuz sigue siendo una realidad. Todavía siguen las tensiones militares y el impacto sobre el comercio internacional, especialmente en temas petroleros. Pero ocurre justamente dentro del rango de tiempo necesario para que el presidente Trump no tenga que solicitar otra autorización al Congreso para extender el conflicto. Hay mucho debate todavía si un cese al fuego es suficiente para decir que acabó la guerra. No es una paz, no es un acuerdo total de cese de hostilidades. Habrá que ver si esto se extiende y requiere otra autorización del Congreso o si se mantiene en este limbo que está actualmente. Claro, porque fíjense, y es noticia importante en el día de hoy. Este viernes se cumple ese plazo legal al que se refiere Diego para realizar operaciones contra el régimen iraní sin autorización del Congreso. Las hostilidades iniciadas el 28 de febrero se encuentran amparadas bajo la resolución de poderes de guerra que cuenta con 60 días para operaciones, 60 días que acaban hoy. Natalia, esa es la razón por la que la Casa Blanca sale a decir: ¡ojo! Se han acabado las hostilidades, porque legalmente no puede seguir. Para mí no hay duda de que sí, lo que está tratando de hacer el presidente Donald Trump es cumplir con la Constitución, cumplir con lo que dictamina la ley, esto para no entrar en esta pugna eterna con el Congreso, que a pesar de que tiene la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, sí establece que el presidente debe pedir por ley al Congreso una autorización para mantenerse en algún operativo en el extranjero por más de 60 días. Así que sin duda el presidente está tratando de cumplir con esto, pero no significa que no pueda solicitar también, como lo decía Diego, una extensión por otros 30 días más, teniendo en cuenta también lo que decía en esta semana y lo que publicó en esta semana, que ya se acabó el señor amable y Mr. Nice. Entonces seguramente está tomando una medida para cumplir con la ley en Estados Unidos, pero esto no significa que Estados Unidos baja la guardia de ninguna manera. Atención, 3:03 de la tarde, se acaba de pronunciar Trump desde la Casa Blanca sobre estos hechos. En respuestas a periodistas, una intervención del presidente que ha seguido Natalia Cabrera, que es White House corresponsal en la Casa Blanca de NTN 24, le han preguntado por esto al presidente. Le han preguntado exactamente por esto y también dijo que se hacía y estaba evaluando este plan que presentó el régimen iraní, también una propuesta de paz. Entonces vamos a revisar justamente cuál fue la propuesta del régimen de Teherán. ¿Por qué no está buscando la aprobación del Congreso para extender esto? Porque nunca se ha solicitado antes, se ha intentado muchísimas veces y nadie lo ha conseguido. Lo consideran totalmente inconstitucional, pero siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado, nunca se ha usado antes. ¿Por qué deberíamos ser diferentes? Porque nunca lo ha conseguido, dice el presidente Trump. Por eso no pide extender. Reacción de último minuto, lo acaba de decir en la Casa Blanca. Por eso no le pide al Congreso extender ese plazo. Entonces, si no lo extiende, solo tiene 30 días, Diego, para replegar tropas. Sí, 30 días para continuar con la operación militar, que debería justificarse que es por causa de defensa nacional la razón por qué están ocurriendo estos ataques. Si no fuese una declaratoria de guerra que sí requería autorización del Congreso desde el comienzo. Lo que es importante aclarar, y lo decía muy bien Natalia también, ya se empiezan a ver fracturas o fisuras dentro del Partido Republicano en cuanto a su postura con este conflicto. Los senadores Collins y Paul
Paul, que es independiente pro-republicano, y Collins, que es senadora republicana, ambos dos votaron con el Partido Demócrata y con la propuesta demócrata para cancelar o suspender, digamos, las operaciones militares en Irán. Pues esto pudiese continuar generando más fisuras mientras se demuestre las dudas que se generan, si estuvo justificado o no este conflicto con Irán. Eso dice Trump respecto al plazo que vence hoy, pero quien también se ha pronunciado es el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo esto. Actualmente estamos en un alto el fuego, lo que, según entendemos, significa que el plazo de 60 días se detiene o se suspende durante un alto el fuego. Así que ese es nuestro entendimiento, para que lo sepan. Muy buena pregunta. ¿Significa, Natalia, que en medio de un alto el fuego, esos días que tiene Trump para operar sin autorización del Congreso se ponen en pausa? Es decir, ¿no cuenta el contador de este periodo? Exactamente. Lo que pasa es que de todas maneras todas estas leyes pues fueron establecidas hace muchísimo tiempo, así que son sujetas a interpretación. Incluso la misma ley que establece que el presidente tiene que pedirle el permiso al Congreso para lanzar estos ataques también es sujeta a interpretaciones, porque lo que estipula son dos cláusulas, y justamente una de ellas es que dice que si hay despliegues sin autorización del Congreso, el presidente debe como tal presentar una justificación de por qué los llevó a cabo. Entonces, en este sentido, por eso veíamos al principio de la operación a Hegseth hablar de la necesidad de cambiar el régimen en Irán, de pues un régimen que ataca y viola los derechos humanos, y también hablaban de el historial de ataques que ha tenido Irán en contra de Estados Unidos como justificaciones. Entonces, lo complejo y lo lindo al mismo tiempo de la ley de Estados Unidos es que permite muchas interpretaciones con las cuales también tanto el Ejecutivo como el Legislativo pueden trabajar. La posibilidad de llegar a un acuerdo, a un trato entre el régimen ayatolá y Estados Unidos sigue estando encima de la mesa. El presidente Trump asegura que le están suplicando desde Teherán llegar a un acuerdo. Irán quiere llegar a un acuerdo porque básicamente no les queda ejército y quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho. Quiere llegar a un acuerdo sí o sí, dice el presidente de Estados Unidos, pero él no está satisfecho, así que parece que no está por la labor. Ha explicado más sobre estas conversaciones. Como saben, es un liderazgo muy desorganizado y poco amigable, y se muestran hostiles entre sí y no se llevan bien. Están muy confundidos por lo sucedido, ya que prácticamente su ejército ha sido aniquilado. Acabamos de conversar con Irán, veremos qué sucede, pero debo decir que no estoy satisfecho. Su liderazgo es desorganizado y discute constantemente entre sí, se contradicen. Uno dice una cosa, el otro otra. Están muy confundidos. Obviamente su país ha sido francamente diezmado, su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido. Muchos de sus soldados lamentablemente han muerto, tienen que llegar a un acuerdo adecuado. ¿Por qué está insatisfecho, Diego, el presidente Trump con el acuerdo que le presentan los ayatolá? Bueno, creo que hay una respuesta muy sencilla, porque no hubo un cambio de gobierno en Irán. Digamos, si la estrategia completa desde el inicio era justamente el cambio de régimen, de la transición a un régimen democrático en Irán, que fuese o con el heredero del Shah o otro tipo de gobierno el que estuviese en el poder, bueno, esos objetivos no fueron alcanzados. No se ha logrado eso en el caso de Irán todavía. Y a pesar que se debilitó mucho el régimen de Irán, a pesar de que se debilitó mucho las operaciones de Irán en la región a través de sus proxies como el Hezbollah y otros grupos terroristas, sigue en pie. Y sigue teniendo un poder importante y control sobre el territorio. Diego, perdona, sin embargo, hemos escuchado a Trump decir en más de una ocasión que hubo un cambio de régimen. Bueno, los hechos no parecieran demostrar eso, viendo quién gobierna en Irán todavía, quién maneja la Fuerza Armada, quién controla el territorio. Es un régimen debilitado, no es el mismo régimen de hace 60 días, 90 días, pero sigue siendo el ayatolá el que gobierna en Irán. Claro. Vean ustedes esta encuesta, que es reveladora, porque nos hace entender cuál es la opinión de los ciudadanos de Estados Unidos respecto a esta operación militar. Y esa es la opinión que más importa al presidente Trump. No la de terceros países, no la opinión del exterior, la de sus votantes, que en noviembre de este año irán a las urnas para elegir el nuevo equilibrio de poderes en el Congreso en las elecciones del midterm. Pues fíjense ustedes, ¿considera que las acciones militares en Irán fueron una decisión correcta o un error? El 61% de los votantes, considera que fue un error. Es una mayoría muy clara la que refleja este sondeo de Ipsos, publicado por Washington Post y ABC. Natalia, ¿le pasará factura? Y sobre todo, desde un punto de vista electoralista, ¿conviene al presidente Trump replegar tropas y salir de ahí?
¿O eso se vería todavía peor al no haber conseguido sus objetivos? Creo que tiene que pensar el presidente Donald Trump muy bien la estrategia que va a utilizar de aquí en adelante. Este claro anuncio de esta jornada es una evidencia de que así lo está haciendo, de que en efecto está tomando en cuenta estas encuestas, no solo esta, sino también en esta semana se conoció otra que también indicaba que el índice de su desaprobación alcanzó hasta el 67%, y pues todo esto también por lo que hemos venido comentando en otras emisiones, del hecho de que el aumento del precio del barril del petróleo, que ha sobrepasado los $100 ya en varias oportunidades a lo largo de pues toda esta operación de Estados Unidos, tiene un impacto directo en el valor de los precios de los alimentos aquí en Estados Unidos, porque afecta a toda la cadena de suministro y por lo tanto afecta el bolsillo de las personas, que son los que en últimas eligieron al presidente Donald Trump y que en últimas van a elegir a cada uno de los representantes cuyas sillas están en juego en las elecciones de noviembre de este año, en las que pues se renueva una parte del Congreso. Así que él tiene que pensar muy bien cuál va a ser su estrategia, cómo va a manejar este eventual retiro o no, pero lo que tiene que presentar sin duda es una victoria, y esta victoria se presenta, o la ha tratado de presentar de varias formas. Lo tenemos diciendo que se trata pues del que ya está diezmado el régimen iraní, pero también pues de estas concesiones o estas cosas que ha dicho Irán que va a dar, como lo dijo en su momento que iba a entregar sus reservas de uranio enriquecido, y otros pequeños pasos que ha ido dando después de ser doblegado, para mostrar esto también como un avance, un logro del presidente Donald Trump hacia controlar y lograr este objetivo último, que es que el régimen iraní no tenga armas nucleares. Volvamos a esa encuesta, vamos a verla de nuevo porque es reveladora, hay que analizarla y entenderla en profundidad. Encuesta elaborada por Ipsos revela que el 61% del pueblo de Estados Unidos considera un error esa operación militar. Lo que no explica la encuesta, Diego, es por qué lo consideran un error. Pueden ser distintos factores, ¿no? Que no se haya acabado con el programa nuclear, o que no haya habido un cambio de régimen, o simplemente que en Estados Unidos la mayor parte de las familias tienen militares en casa y cualquier operación en el extranjero la ven con malos ojos. ¿Por qué se considera en este país un error la operación Furia Épica? Bueno, el estamento militar en Estados Unidos es una parte muy importante de la sociedad. Y como muy bien decías, es muy común tener familiares, o que los americanos tengan familiares en la Fuerza Armada. Cada vez que un soldado muere en combate, es un tema de noticia importantísima en los Estados Unidos, porque es la pérdida de una vida americana en un conflicto, especialmente si es un conflicto que no sienten que realmente era necesario. No se vio mucho en el conflicto de Afganistán e Irak, que de verdad no se entendía muy bien por qué Estados Unidos duró tanto tiempo en esos dos países si ya se había alcanzado el objetivo de conseguir a Osama Bin Laden o sacar a Saddam Hussein. Pues, ¿por qué perdurarse tanto tiempo en esos países? En este conflicto ya van 14 muertos, pues van 14 soldados americanos que han fallecido, han muerto pues, en el conflicto, y por esa razón, bueno, se refleja en la encuesta el dolor, digamos, y el rechazo que tiene el pueblo americano a que se esté utilizando dinero público o dinero de los impuestos americanos, al igual que vidas americanas, en un conflicto que muchos no se sienten identificados y no entienden realmente el valor o el beneficio que traerá a Estados Unidos, como muy bien decía Natalia, mientras se ve que aumenta el precio de la gasolina, aumenta el precio de la comida, aumenta el precio de los servicios, que es lo que al final afecta más al ciudadano común aquí en este país. Contundente mensaje del secretario del Tesoro Scott Bessent, dirigido directamente a los ayatolá. Recuerden ustedes, la operación militar Furia Épica por un lado y la operación económica Furia Económica por otro, dirigida por Scott Bessent. Una la dirige Pete Hegseth, la militar, otra la dirige Scott Bessent, la económica. ¿Qué dice el cerebro de esa operación de asfixia económica a los ayatolá? Esto. Es muy difícil para las ratas en una tubería de alcantarilla saber qué está pasando en el mundo exterior. Un poco de color para el liderazgo iraní mientras literalmente están sentados en la oscuridad. Primero, Estados Unidos tiene control completo del estrecho de Hormuz. Segundo, hay una escasez de moneda dura, es decir, dólares estadounidenses. Tercero, se han implementado racionamientos de alimentos y gasolina. Cuarto, toda la comunidad internacional se ha vuelto en su contra. Quinto, el bloqueo continuará hasta que haya libertad de navegación previa al 27 de febrero. 5 puntos clave que señala Scott Bessent. Número 1,
Estados Unidos tiene el control del estrecho de Hormuz. 2, hay escasez de moneda. 3, se han implementado racionamientos de alimentos. 4, toda la comunidad internacional se ha vuelto en su contra. 5, el bloqueo continuará hasta que haya libertad de navegación. ¿Cuáles de estos 5 puntos se han cumplido, como dice Bessent, y cuáles no? Yo no estoy tan seguro de que toda la comunidad internacional se haya puesto en contra de los ayatolá. El otro día fueron nominados en una vicepresidencia de la ONU para el control nuclear. Ahí está Rusia, ahí está China, ¿no, Natalia? Y adicionalmente este mismo asunto ha causado algunas fricciones con los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Reino Unido en su momento, haciendo salvedad con la visita del rey, pues que fue también una forma de mostrar que estos vínculos siguen siendo fuertes, pero en su momento a nivel del Ejecutivo, entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, hubo fricciones porque él no le dio o no cumplió con las ayudas que le estaba solicitando a Estados Unidos para que le ayudara a reabrir el estrecho de Hormuz. Lo mismo ha pasado con España, también lo hemos comentado, y en general le ha ocasionado algunas fricciones con los países integrantes de la OTAN porque no se han sumado, a pesar de que puede que condenen algunas acciones del régimen de los ayatolás. No se han querido untar las botas de ninguna manera al participar activamente en esta operación. Sí, y también la gran pregunta es si el cerco económico está realmente funcionando para debilitar el régimen del ayatolá. Pues se ve que sin duda alguna la crisis económica se está profundizando en Irán y sin duda alguna se está viendo el impacto que tiene sobre la moneda iraní, pero ya se ha visto con Cuba, con el embargo durante más de 60 años y que eso no ha logrado una transición democrática en Cuba. Como venezolano lo digo, se vio en Venezuela con el cerco económico que se le hizo al régimen de Maduro y al final esa no fue la razón de por qué se dio la salida de Maduro en Venezuela, pues realmente va la presión económica a ser el único factor útil o que va a traer el éxito de la transición en Irán. No pareciera que está siendo así. Habrá que ver cómo esta combinación de la operación militar y la operación económica logra la transición democrática en Irán. A 2 meses de la operación Furia Épica, atención, en fin, la dictadura de los ayatolá envió hoy una nueva propuesta de negociación de paz a Washington a través de Pakistán. Según la agencia IRNA, controlada por el régimen, el texto fue enviado en la tarde del jueves, pero aún se desconoce su contenido. No se ha filtrado. Lo único que se sabe es que no convence al presidente Trump. ¿Cuáles pueden ser entonces, Natalia, los puntos clave de esa propuesta si la comparamos también con las anteriores que hubo? El punto clave definitivamente tiene que ser el hecho de que Irán no pueda acceder a un arma nuclear. Entonces ahí entran los pequeños anuncios que ya se habían hecho antes, como repito, el de que iba a entregar sus reservas de enriquecimiento de uranio, que como sabemos es el elemento clave para poder construir un arma nuclear. Y también yo creo que uno de los puntos clave que se ha mantenido y que ha generado esta polémica es que Irán quiere mantener su programa de el régimen de los ayatolá lo argumenta y lo defiende en que lo que quieren es supuestamente mantener formas de hacer energía. Supuestamente son programas que son limpios, pero en realidad pues desde luego no hay confianza en el régimen iraní, así que entra aquí el punto de la veeduría de qué tanto se van a dejar observar, hacer visitas a través del OIEA para que se verifique que en efecto estén cumpliendo con el eventual acuerdo al que se llegue con Estados Unidos y que se comprometan en realidad a no enriquecer uranio más allá del porcentaje que se necesita para que se desarrolle un arma nuclear, el cual es definitivamente el objetivo del presidente Donald Trump y de Israel también para controlar este enemigo y esta amenaza. Sí, y hay que recordar que en este caso no son los rusos los que también juegan, sino también los de la Arabia Saudita, al igual que Israel, juegan en esta presión geopolítica de la región. Sin duda alguna, tanto Arabia Saudita como Israel van a buscar de que Irán deje de jugar un rol de desestabilización en el Medio Oriente. Irán históricamente ha financiado el Hezbollah, ha financiado a Hamas, ha financiado a los Houthis en Yemen, ha buscado contrarrestar la influencia de Arabia Saudita en la región y esto ha sido un juego geopolítico de décadas. Pues sin duda alguna eso va a jugar un rol en cualquier tipo de acuerdo de paz porque tanto Arabia Saudita como Israel son aliados fundamentales de Estados Unidos en la región e Irán siempre ha sido enemigo de estos dos países justamente en el Medio Oriente. El US Wally Shira en pantalla, impactantes imágenes, reabastece al destructor de misiles guiados US Delbert Black mientras está en el Golfo Pérsico. Hacen ejercicios militares como ese, incluso con helicópteros Seahawks que están allí
dentro de ese despliegue del Pentágono. Son fotografías difundidas hoy mismo por el Comando Central. Ejercicios militares y reabastecimiento. Ahí lo ven, a bordo de esos buques de guerra que siguen desplegados. Fotografías que se difunden con una clara intención de decirle al mundo también: sí, estamos a la espera de una propuesta, pero seguimos armados y seguimos frente a Irán.